Agradezco mucho a la cátedra por la invitación, a Inés Sáenz y a Jorge Ibarra por haberme sugerido para dar el seminario. Les voy a hablar de Amartya Sen y es la encomienda pues es bien amplia porque Amartya Sen es uno de los grandes filósofos en economía y filosofía de nuestra época. Hacerle justicia es difícil, así que voy a más o menos enfocar lo que es la presentación. Los voy a llevar de la mano desde sus conceptos económicos hasta sus conceptos más filosóficos, que es su último libro, que es Justicia Social. Él viene a presentar el libro de Justicia Social y de hecho él nos va a hablar de eso en su presentación el 16 de octubre aquí en Monterrey, pero yo tengo que darles las bases para poder aprovechar y entender cuál es el concepto de justicia social, y la gestación está en su concepto de capabilities o capacidades. Lo que voy a hacer en esta sesión es llevarlos cómo llega el concepto de capacidades, y del concepto de capacidades y sus aplicaciones nos vamos a concentrar la clase de mañana. Bueno, esa es la foto de Amartya Sen, lo pueden ver en la presentación. Vamos a comenzar primero con la persona. ¿Quién es Amartya Sen? ¿Por qué llegó a ser lo que es y cómo se fue formando a lo largo de los años? Es bien importante analizar su vida, aparte porque le gusta escribir mucho sobre ella, reflexiona mucho y de repente hay cartas, cuando le dieron el premio Nobel, hizo una reflexión de cómo le evaluaba a su maestro de matemáticas en el salón de clases. Y se me hace muy noble de su parte decir que el maestro no lo quería, porque era muy matemático, muy listo, sin ser suficientemente consciente de su alrededor. Y ese tipo de cosas lo fueron marcando en el resto de su vida. Bueno, pues él nace en la India en 1933. Eso quiere decir que tiene 81 años. Es un privilegio tenerlo en una conferencia. Va a ser una ocasión muy especial porque probablemente sea de las pocas oportunidades que tengamos de convivir con él y de escucharlo de viva voz, sus nuevas ideas o sus ideas a lo largo de su vida, que es justicia social. Cuando tenía 9 años, él vivía en la India y fue testigo de una gran hambruna que hubo en la India en 1943, que se llama la hambruna bengalí. Eso lo marcó para el resto de su vida. Eso determinó su gran apego al desarrollo humano. Lo que es los estudios de pobreza, sus estudios de hambruna, fueron marcados por una experiencia muy cercana que tuvo él con la hambruna, cuando murieron 3 millones de personas en la India. Se dice que él llevaba latas de arroz a las personas para tratar de que no se murieran de hambre. Entonces, eso ha sido una experiencia muy fuerte que él vivió y que marcó el resto de su vida académica y de todas sus contribuciones en el ámbito académico y social. En 1951 comienza a estudiar en la Universidad de Calcuta, en President College, pero se inscribe a física. Se inscribió a física porque era muy buen matemático, y como buen matemático pues se fue a lo más difícil, que era física, pero se enamora de la economía. Y como bueno, aquí hay muchos enamorados de la economía también, en esta sesión entenderán que él decidió estudiar economía porque la economía puede navegar muy fácilmente entre filosofía y algo muy matemático. Entonces la economía lo conquistó y él se lo atribuye al Departamento de Economía en aquella época, que era un departamento ejemplar en la India. Entonces lo motivaron mucho sus profesores, lo inspiraron mucho sus profesores. Es importante que los departamentos inspiren a sus alumnos, y comenzó a estudiar economía. Y ahí comienza a dar señales sobre sus teorías de desarrollo social. En 1953 resulta ser brillante y se va a Cambridge, a Trinity College, y en el Trinity College él estudia su doctorado en economía. Es interesante la discusión, que hay un artículo que se trata solo de eso, de cómo él define su tema de investigación. Cuando uno de sus amigos le dice, léete La imposibilidad de Arrow, él leyó La imposibilidad de Arrow y se quedó cautivado por la imposibilidad de poder determinar buenas políticas sociales con un marco teórico de bienestar limitado. Va con sus supervisores y les dice, yo voy a estudiar eso,
Y los supervisores dicen, no, te metes a la imposibilidad de Arrow y no vas a tener salida. Es una pérdida de tiempo. Dos de sus supervisores dijeron, bueno, como quieras. Uno dijo, bueno, cualquier cosa menos al neoclasicismo está bien, así que si quieres imposibilidad de Arrow, adelante. Uno de ellos sí lo escuchó. Y no solo eso, lo alentó y lo discutieron mucho. Y él el día que le dieron el premio Nobel, en la carta que escribe, dice, vengo de una época de imposibilidades, y se refiere a la imposibilidad de Arrow, en el que no podíamos decir qué está bien y qué está mal sin hacer supuestos muy fuertes. Mi trabajo ha sido abrir el panorama para poder medir eficientemente y hacer mejores recomendaciones de política pública. Y ese es el trabajo de Amartya Sen, gracias al apoyo de uno de sus supervisores en Cambridge. Obtuvo un premio que se llama Prize Fellowship en Cambridge, que le decían, tú tienes 4 años todo pagado para hacer lo que quieras. Y resulta que Sen se dedica a estudiarlos en filosofía. Todos los supervisores estaban todos contrariados. ¿Qué le pasa? O sea, llevamos años estudiando economía a profundidad y se va a estudiar filosofía 4 años. Y lo que todo el mundo pensó que era un cambio de dirección, una confusión en su carrera, un arrepentimiento, en realidad era un llamado muy fuerte filosófico que él tenido en los conceptos de bienestar. Y esos 4 años los estudia en filosofía y eso hace una gran diferencia en su contribución. Es una gran diferencia. Hay pocos economistas que pueden mezclar también la economía y la filosofía como Amartya Sen. Y eso es lo que hace todo su desarrollo económico conceptual más humano, porque no se queda en el límite de una función de bienestar, de un análisis matemático, sino que va a muchos conceptos tan abstractos que vienen de la filosofía, como lo que es ciudadanía, democracia, derechos humanos, etc. Entonces, no fue un retroceso. De hecho, el abuelo de Amartya Sen es filósofo. Sus papás son doctores. Y él se dice que nació en un campus, ha vivido en un campus toda su vida y es probable que muera en un campus. Así es que es una vida académica de punta a punta. Termina su doctorado en 1959 y después le dan el premio Nobel. Ahí me salto todo lo demás porque es lo que vamos a ver hoy en la presentación. Le dan el premio Nobel en 1998. El premio Nobel lo recibe y obviamente ha publicado más de 20 libros. De hecho, va cerca de 30 libros lo que ha hecho Amartya Sen, casi 300 artículos. Y hacerle justicia a alguien así es bien difícil. Lo más difícil de comenzar esta presentación y este seminario es ¿qué pongo? Porque hay demasiado. ¿Dónde profundizo? Y lo que decidí es que, como dice esta cita que tiene Atkinson es uno de los eruditos en economía de bienestar, está en Inglaterra, y él dice, este hombre se siente en total confianza escribiendo igual que para el Journal de Filosofía, que es el top en filosofía, igual lo hace para el Journal en Economía, que es uno de los top en economía. Él puede escribir matemáticas y filosofía con la misma facilidad. Dice, entonces estamos hablando de una persona que necesita varios especialistas para explicar toda su trayectoria. Lo que voy a hacer es ahondar en conceptos de economía y lo que resta de la presentación va a haber muchos ejemplos de filosofía que no son fáciles de leer. Muchas veces yo en lo personal he tenido que leer varias veces el artículo para entender sus ideas. Así que va a haber muchos ejemplos, va a haber pasteles, va a haber bicicletas, va a haber hambrunas, va a haber sobres, va a haber muchos ejemplos que van a ser, la finalidad es de pasar sus conceptos filosóficos y hacerlos entendibles de la mejor manera posible. También la presentación va a tener aspectos micro, necesariamente gráficas y algunas definiciones muy elementales de lo que son conceptos de utilidad que van a ser en fórmulas. Entonces, los voy a ir llevando poco a poco. Esto se gestó en economía. La primera sesión es un poco más económica y la segunda sesión termina siendo netamente filosófica. Y a las últimas sesiones, cuando hablamos de democracia, recursos humanos, desarrollo humano, como concepto por arriba del índice de desarrollo humano, ya estamos hablando de terrenos filosóficos. Entonces voy a ir de la mano y vamos a llegar a los conceptos más filosóficos a la par. Entonces, de esa manera voy a tratar de que me vayan guiando y de que voy guiándoles para que irles pasando los conceptos. La estructura del seminario está en 2 días. El primer día vamos a ver
sus críticas al análisis de bienestar. ¿Qué teníamos entonces y qué no le gustaba a Amartya Sen de lo que tenía? Sus contribuciones a la pobreza y análisis de bienestar. Vamos a ver también el estudio de hambrunas que hizo en el mundo y que cambió muchísimo cómo se enfoca la política social para casos de desastre. No solo hambrunas, sino casos de desastre. Y más allá de la pobreza y el ingreso, vamos a empezar a hablar de capacidades, vamos a hablar de funcionamientos y hoy voy a enumerar de manera muy general capacidades. Mañana voy a comenzar con el concepto de capacidades, pero nos vamos a ir al detalle. Tenemos que entender, pero a la perfección, lo que es capacidades para poder entender lo que es justicia social. Después vamos a hablar de los comparativos entre justicia social y Rawls y la teoría rawlsiana de valor, que es la parte filosófica más importante, y ahí se nos podría ir un semestre entero sobre esas discusiones nada más. Y después vamos a hablar de democracia y justicia social, derechos humanos y justicia social y democracia, recursos y también ciudadanía y democracia y justicia social. Eso lo vamos a ver en la próxima clase. Comenzamos nada más con lo que es el pensamiento de Sen en relación a lo que es la economía tradicional. El tema de Sen principalmente tiene que ver con un desarrollo del potencial humano. Es quien han hecho no solamente el agente y de la economía tradicional, sino la persona en todo su potencial. Poner el enfoque no solamente de anonimidad en que los seres humanos tenemos que maximizar beneficios, sino todo lo que puede pasar en ese proceso es el trabajo de Amartya Sen. Se trata de desarrollar capacidades para incrementar opciones disponibles. No es solo tener el mejor recurso posible, sino que la persona sea capaz de distinguir el mejor recurso posible. Entonces, contradice mucho lo que es el concepto tradicional de utilidad, que simplemente es maximizar beneficios. Lo que haces tú en economía es, sacas una función de utilidad, maximizas beneficios y eres un buen agente social. Entonces, los recursos importan como consumo, no como un proceso. Y Sen se enfoca en el proceso para llegar a recursos. Cambia la perspectiva y la óptica de análisis y eso da muchísima profundidad en el desarrollo de políticas sociales. El utilitarismo y la eficiencia paretiana. Aquí tenemos que en los 80, 70, Sen tenía muy claro cuáles eran los problemas de utilitarismo, lo había desarrollado en su tesis doctoral. Él había tenido las ideas básicas de utilitarismo y sobre todo tenía las críticas elementales a por qué el utilitarismo no podía ser la ciencia que regiría la asignación de política pública y determinación de política pública y la política social en el mundo, porque era muy limitado. Él decía que tiene tres características importantes. Tiene que ser consecuencial el utilitarismo. Lo que importa son los resultados. ¿Sabe hablar? No sabe hablar. ¿Sabe leer? No sabe leer. ¿Tiene ingreso? No tiene ingreso. Todos son resultados. Es un principio fundamental que todo se analiza a través de bienes, comodidades y resultados. El segundo punto fundamental es que es de análisis de bienestar. Siempre buscas una función social de bienestar que cumpla ciertos principios por la cual tienes que asignar recursos. Y esa es una gran limitante, porque vamos a llegar al Pareto eficiente, que ahorita lo voy a comentar. Luego tenemos el ordenamiento basado en suma. Toda la información, todas las utilidades de las personas se van a agregar en una función social de bienestar, se suman y se hace un promedio que representa el bienestar de toda la sociedad. Eso es muy limitado. De hecho, él dice que si quitamos el principio de la suma, quitamos el principio de la suma del análisis y nos quedamos con el análisis de bienestar y su enfoque basado en resultados, vamos a tener lo que es un orden. Bueno, esto es bien importante explicarlo. Hay dos partes importantes en el análisis. Si lo ven aquí, yo no sé a dónde está apuntando el pointer. Ok. Tenemos dos extremos. Tenemos de este lado, tenemos un orden y aquí tenemos un índice. Es bien importante que entendamos eso, porque en medición, toda la política social, incluso hasta el índice de desarrollo humano, está en uno de esos dos extremos. Todas las teorías de desarrollo, Rawls, Nozick,
todas las teorías marxistas están en un extremo de estos dos. Tú puedes decir un orden social, es decir, la situación A es mejor que la situación B, pero no te puedo decir qué tan mejor es. Son comparables, son ordenadas, pero no las podemos comparar en números. Las utilidades no son numéricas. Si agregamos principios de comparabilidad, nos vamos al otro extremo, que es un índice, que son los índices de pobreza, los índices de desigualdad, exclusión social, precariedad, índices de... Todos los índices están en este extremo. Pero ahí hacemos todas las personas totalmente comparables y decimos, la situación A es más desigual en tanto por ciento que la situación B y ha aumentado o disminuido la desigualdad. Entonces, ir a este extremo es muy fácil, pero tiene que tener unos supuestos económicos muy importantes detrás. Y este es el extremo más seguro. De hecho, este es el principio del que comienza todo, y cuando hablábamos de la imposibilidad de Arrow decía, de hecho no podemos agregar los beneficios de toda la sociedad y decir que basado en 5 principios fundamentales, la situación A es mejor que la situación B. No podemos. Si tenemos 5 principios fundamentales, que es independencia, no dictatorial, transitividad, monotonicidad, si tenemos los 5 principios fundamentales de agregación, no podemos comparar A y B. Entonces decimos, lo único que podemos decir es el principio de Pareto. Y el principio de Pareto es bien interesante porque muchos están familiarizados con el concepto y no sabían qué es el principio de Pareto. Dice esto, el principio paretiano es, toda política es mejor siempre y cuando se beneficie a menos uno sin perjudicar al otro, ¿sí? Y el principio paretiano es con lo que comenzó el estudio de Amartya Sen, porque había una imposibilidad de Arrow, ¿sí? Entonces, ¿cuáles son las contribuciones de Amartya Sen? En esta gráfica, las contribuciones de Amartya Sen están aquí. Es un punto intermedio entre los extremos. Es un panorama diferente, una perspectiva diferente, que quita supuestos de aquí, da más información en la base para podernos acercar a índices que tengan más sentido humano, ¿sí? Entonces, de esa forma, a lo largo de toda su vida, de toda su trayectoria, desde los 50 que está estudiando esto, él le dio una vuelta al punto donde comenzó, que todo era imposible y que no se podía comparar. Y nos movemos hacia a lo que es la teoría de las capacidades, que está en ese punto intermedio. Entonces, es bien importante que tengamos claro esa gráfica, lo que es un índice en un extremo y lo que es un orden social en el otro, porque de eso vamos a hablar el resto de la sesión. Entonces, ¿cuáles son las principales críticas? Dice, el supuesto de racionalidad. Stein escribió en los 70s un artículo muy interesante que se llamaba los tontos racionales. Rational Fools, le dijo. Así lo escribió y lo publicó en un journal de economía, porque todo, la economía y todos los supuestos, economía, teoría de juegos, todo tiene que ver, el individuo tiene que ser racional. Y ser racional es ser como un robot. Todo lo que importa es el máximo beneficio, es la mayor utilidad posible. Y cualquier dispersión o alejamiento de ese punto quiere decir que eres irracional y te trata algo así como que estás loco, ¿sí? Entonces, él dice, imagínense esta situación. Le dice a esa persona, ¿qué hay allá? Así lo escribe en su artículo, y la persona le contesta, allá está una oficina de correo. Y le dice él, ¿puedes llevar el sobre? Y le dices tú, sí. Y va caminando el racionalista tonto y lo que hace es abrir el sobre para ver si hay dinero en la acción. Y ahí dice, no somos así. Los seres humanos no somos tan racionales. No vamos y hacemos un favor esperando un dinero a cambio. Y él desarrolla el principio de racionalidad en ese artículo y llega a la conclusión que es muy flojo, es muy efímero y que las conclusiones de política pública son muy limitadas entonces. Entonces, él dice que la racionalidad no es así. Y también dice, el supuesto de maximizar utilidades, todo lo que importa es maximizar o sacar el máximo beneficio social, es equivocado. Y da el ejemplo del voto,
¿sí? Yo no voy a votar o nadie va a votar pensando que tu voto va a cambiar las elecciones. La gente no vota porque voy a cambiar las elecciones. De hecho, es más probable que en la fila cuando vayas a votar te caiga un rayo a que tu voto sea el que decida las elecciones. Entonces, ¿por qué la gente vota? Y la gente vota porque les gusta sentirse parte de la sociedad, porque les gusta sentirse parte de una comunidad y de tener algo de representatividad social. Y ese es el problema de la economía tradicional. Se enfoca demasiado en la maximización de utilidad y deja de lado muchas cosas que son muy importantes en el análisis. Los deseos humanos son ignorados por la economía tradicional porque se enfoca en la utilidad derivada por las cosas que se escogen y no en el proceso de escogerlas, ¿sí? Nos importa ir a votar porque nos hace sentir bien, nos hace sentir responsables, no porque vamos a maximizar la utilidad o porque nos van a pagar por votar, ¿sí? Eso es bien importante. Las relaciones interpersonales en economía se tratan como externalidades. Todo lo que no podemos explicar en economía es externalidad. Y lo que hace es que hace que el equilibrio no se dé y que el equilibrio no se alcance y que no se llegue al punto óptimo. Pero no es porque así sea, sino porque el concepto de utilitarismo es muy limitado para poder analizar las relaciones entre personas. Y eso determina obviamente conceptos muy abstractos como ciudadanía, derechos humanos y democracia, ¿sí? Entonces, dice, el análisis económico tradicional ignora las preocupaciones sociales, ignora el interés de bienestar de las futuras generaciones y lo más importante de todo, no pone ninguna atención en aspectos éticos de las personas. Nos volvemos robots, somos maximizadores de ingresos. Y es algo importante porque detrás de todo el análisis, aunque uno diga, la macroeconomía está curada de esos supuestos, no es cierto. Las reglas de oro que utilizan los macroeconomistas y que las utilizan de aquí para allá y con las cuales deciden política económica de los países, esas reglas de oro, generalmente tienen detrás supuestos muy fuertes acerca de los niveles de utilidad de las personas. Muchas de ellas dicen, todos los individuos en esta sociedad tienen la misma función social de bienestar. Y ahí siguen su rollo macroeconómico, se olvidan de que están hablando de macro, de micro, pero todo está plagado y el utilitarismo está detrás de todo el análisis. Entonces, de hecho, Sen tiene artículos bien interesantes donde compara el capitalismo y habla de Keynes y de Piaget. Keynes es un macroeconomista y Piaget es uno de los pilares fundamentales de análisis de bienestar. Fue la persona que empezó a medir desigualdad en el mundo. Hizo una medición de desigualdad en el mundo y los compara a los dos y dicen los dos contribuyen de la misma forma y los dos tienen como fundamento un utilitarismo aún no reconocido, ¿okay? Entonces, todo esto permea a todo el análisis político y económico. Bueno, el supuesto de las preferencias, este es bien interesante, es de mis favoritos, cuando habla la educación en la temprana edad. Hay algo que Sen describe, las preferencias son adaptativas, ¿sí? Entonces, cuando una persona es analfabeta, va a irse moviendo hacia preferencias que no lo expongan en su analfabetismo. Y eso se llama preferencias adaptativas. Entonces, cuando habla de las preferencias adaptativas, dice, las personas no valoran el analfabetismo y después deciden no aprender. El utilitarismo piensa, primero las personas tienen preferencias y después hacen acciones. Y la verdad es que muchas de sus acciones fueron primero a sus preferencias. No sé si me estoy explicando bien. Una persona que es analfabeta no escoge ser analfabeta, es analfabeta. Y de acuerdo a eso, va a escoger ciertas acciones. Y probablemente, como es analfabeta, no va a pretender ir a la universidad. Como es analfabeta, no va a pretender tener un salario justo y bien remunerado. Entonces, la teoría tradicional dice, las preferencias primero, las acciones después. La verdad de las cosas es que las preferencias son adaptativas y las acciones suceden antes de tener preferencias plenas, ¿sí? Una persona que es analfabeta no puede aspirar a ser un conductor de programa de televisión o no puede aspirar a estar en una universidad o desarrollar una teoría filosófica como Amartya Sen. O sea, realmente
lo que primero sucedió era que él tenía que hacer y haber formado una educación suficiente para poder haber tenido preferencias y aspiraciones fundamentales o muy elevadas, ¿sí? Entonces, algo que me acordaba de Cerduño, de la doctora Cerduño, porque tuvimos una discusión del inglés, algo que dicen es, mucho de lo que se trata en la política social y desarrollo humano es, en inglés se llama to grass, es como estar cultivando, y me acordé porque hay muchos términos que no son tan fáciles de traducir. De hecho, el inglés es más rico que el español. Y él dice, es importante estar desarrollando las aspiraciones, pero las empiezas a desarrollar desde muy temprana edad. No llegas a la secundaria y ahora le dices, tienes que pasar la prueba PISA, tienes que ser el mejor estudiante posible para que el ranking de educación en México suba. Lo tienes que hacer desde mucho tiempo antes para que el ser humano y los niños lleguen a ese nivel de preferencias y de desarrollo en su potencial humano. Entonces, lo teníamos al revés, lo tenemos al revés. Y mucha de la política tradicional está bajo la perspectiva de que primero son las preferencias y después son las acciones. Y en realidad no. Tenemos que cultivar y fomentar el desarrollo del conocimiento para que las personas tengan aspiraciones suficientemente altas que produzcan un verdadero desarrollo humano. Entonces, tu gracia es una palabra muy difícil de traducir, a menos a mí me costó mucho trabajo. Eso se refiere a las teorías adaptativas. Si las personas son lo más importante, el bienestar es maximizando cuando la persona analfabeta es motivada a no aprender, ¿sí? Porque si las preferencias son lo más importante, partes de un analfabeta, su maximización va a ser, no voy a aprender y me dedico a limpiar, me dedico a hacer trabajos informales y me dedico a la delincuencia y me dedico a cosas que no tienen que ver nada con el desarrollo humano o el potencial que pudiera tener una persona de desarrollo humano. Entonces, entender esto es fundamental para el diseño de política pública social. Y todas esas son críticas a lo largo de décadas y décadas. Como les comento, son 300 artículos y prácticamente de cada uno de estos puede haber muchos artículos relacionados con su filosofía. La utilidad de análisis en la economía de bienestar tradicional. La unidad de análisis es bien importante. Nosotros partimos de la idea que la unidad de análisis en la economía tradicional es el hogar, ¿sí? El hogar. Pero dentro del hogar es una verdadera caja de Pandora. No hay estadísticas que te digan si el hogar es de 5 personas, mamá y papá y 3 niños, no hay estadística y no hay forma de saber que el niño que vive en ese hogar realmente no es pobre. ¿Qué tal y si el papá se lo toma todo en cerveza o se lo apuesta en un casino? ¿Sí? La unidad de análisis no debe ser el hogar. La unidad de análisis siempre tiene que ser el individuo. El individuo, y por eso es que él escribe mucho en sus últimos años, ha escrito mucho sobre igualdad de género, ¿sí? Y de hecho hicieron el índice de desarrollo humano con igualdad de género. ¿Por qué? Porque la mujer siempre ha estado segregada en las políticas sociales y le dio muchísima importancia al rol de la mujer en cómo se distribuye el ingreso en los hogares. De ahí vienen muchos artículos en los 90s, donde el Banco Mundial, de hecho, empezó a enfocar su política social y decir, ¿sabes qué? No le vamos a dar la transferencia al papá, se la vamos a dar a la mamá, porque resulta que la mamá va a hacer que le llegue al bebé. Si se la damos al papá, es probable que no le llegue a nadie, ni a ella ni a ellos. Entonces, la mamá se convirtió en el centro. Entonces, la unidad de análisis debe ser el individuo, y lo que debe hacer la política social es desarrollar el potencial humano de los individuos, no del hogar. Porque si nos quedamos a nivel hogar, cometemos muchas injusticias sociales, ¿sí? Entonces, es una de sus contribuciones importantes. Se enfoca demasiado en el consumo de bienes. Lo que importa es que las personas consuman los bienes y que tengan la riqueza, y eso es limitado. Bueno, cuando te enfocas en el consumo de bienes, tú puedes hablar de una persona que es inmensamente rica, y pones ejemplo en uno de sus artículos, dice, supón que es una persona que tiene mucho dinero, pero tiene una enfermedad muy grave, y todo ese dinero se lo gasta en sus tratamientos para mantener su salud. Entonces, desde el análisis tradicional, la persona es muy rica. Desde el análisis de capacidades,
la persona no es rica y de hecho puede ser considerada pobre. ¿Por qué? Porque todo lo está enfocando, uno le enfoca todo en los bienes y el otro lo está enfocando en lo que puedes hacer con esos bienes. Eso cambia fundamentalmente el análisis. Y eso una persona que no era rica o que era muy rica puede ser incluso catalogada como pobre. El orden de Pareto es dramático y lo que veíamos es donde parte Amartya Sen en los estudios, el inicio de sus estudios doctorales, es de que dice, si tú, el principio Pareto dice, tú tienes que beneficiar con una política social al menos uno y hacer que nadie empeore. Y él le dice, bueno, a ver, vamos a ver, imagínense a Nerón incendiando Roma, ¿sí? Si esta situación te parece dramática, tienes a Nerón quemando a todo mundo, todo Roma, y todo el mundo dando de gritos, y Roma se viene abajo, y él está tocando la flauta en su balcón. Entonces, tú dices, si partes de un principio paretiano, no puedes hacer nada por Roma. No puedes hacer nada por Roma, porque si dejas que Roma no se queme, haces que Nerón sea infeliz. Ese es el principio paretiano. Y también hablándolo en un pastel, imagínense que una persona tiene todo el pastel y hay una rebanadita chiquitita que la tiene el resto de la población, ¿sí? Entonces, el principio paretiano te dice, hasta ahí llegaste, no puedes hacer más, no puedes beneficiar al grupo, al resto de la población, porque le tendrías que quitar al que tiene todo el pastel. Entonces, ahí es donde llega a este principio que dice, no puede haber un principio moral donde tú digas que por no comprometer la comparabilidad entre las personas y por aceptar el principio de no comparabilidad y la imposibilidad de Arrow, no puedas meter elementos suficientes como para hacerle justicia a Roma y que haya una medida que te diga que parar el incendio es lo mejor para la sociedad, ¿sí? Entonces ahí argumenta él que la pobreza, la desigualdad, tienen que ser multidimensionales. Y tienen que permitirse las medidas para poder hasta cierto punto llegar a un grado de comparabilidad y evitar a toda costa el último fin del utilitarismo, que es un principio paretiano, ¿sí? Entonces, esta frase me gusta mucho y es lo que dice al final, dice, alcanzar un orden completo no puede ser requerimiento previo a la legitimidad de un principio moral, ¿sí? Y esa frase la explica después de lo que les platicaba del incendio en Roma con Nerón, ¿no? Entonces, tienes que permitir comparabilidad. Es necesario abrir el concepto y decir, tenemos que comparar para evitar injusticias sociales. Y no nos podemos quedar con el óptimo de Pareto, porque vamos a cometer muchas injusticias sociales, ¿sí? Pero parte del principio de Pareto dice, enumera el set de virtudes y utiliza el criterio de dominancia para analizarlos. Lo que vamos a hacer es que Amartya Sen se concentra en las virtudes, las opciones, en la maximización. Eso es su trabajo. Parte de ahí viene toda la teoría de capacidades, de ahí viene toda la teoría de justicia social, como vamos a ver la próxima clase, que la justicia social es un nivel arriba del concepto de capacidades, pero no puedes entender justicia social sin entender bien qué es el concepto de capacidades. Entonces, ¿qué hacemos tradicionalmente? Discúlpenme las fórmulas, me advirtieron, no fórmulas, pero es bien difícil hablar de una función de utilidad, sino una función matemática, y esta es una sencillita, muy elemental. U es utilidad, y aquí son todos los bienes que describe la persona, todos los bienes asequibles que tenemos los seres humanos, todo. Entonces, ¿qué es casa, educación, vivienda, carro? Todo lo que se puedan imaginar es X. Son bienes y nosotros los economistas decimos, pero todos esos bienes tienen un precio, ¿sí? Todo lo que hay lo podemos comprar, absolutamente todo lo podemos comprar. Entonces esa utilidad se transforma en una función de utilidad con precios. De hecho, ahí le voy a haber puesto V, que se llama la función indirecta de utilidad. Si está Jorge Ibarra viendo esto, me va a regañar. La función indirecta de utilidad. Y al momento de meter el ingreso, pensamos que hay un ingreso que puede pagar todos los bienes posibles en la economía, porque todo tiene un precio. Si hacemos esto,
toda esta función U que tenemos aquí arriba, toda la función U que tenemos aquí arriba, se puede transformar en esta. Toda esta función la vamos a poder transformar en una utilidad en función del ingreso. Y esta es la función indirecta de utilidad. ¿Qué significa eso? Que vamos a reducir el bienestar en muchas cosas a tu nivel de ingreso. ¿Sí? Ese es el enfoque utilitarista, reduccionista que se ha criticado toda su vida. Eso no está bien, no puede estar bien, y lo que implica de ahí son políticas sociales muy erradas. Entonces, cuando vemos esa función, ¿cómo es que llegamos ahí? Se preguntaron los economistas. Él les dijo, eso es lo que pasó. Pensamos en una función de utilidad que describía la felicidad, y la felicidad la medimos en bienes, que son las X, y luego le asociamos precios a esos bienes. Entonces todo lo podemos pagar con un ingreso. Entonces todo lo que nos importa es el ingreso. ¿Cuánto dinero tienes? ¿Qué tan feliz eres? Y viva. Esa es la economía. Escasez de ingreso y se acabó. Veremos que está muy equivocado. Entonces, cuando tenemos el ingreso, lo que hacemos en realidad es que se critica que la economía de bienestar se haya ignorado información acerca de la esperanza de vida, la salud, la mortalidad, entre otras, las cuales son variables importantes en la economía de desarrollo para la economía de bienestar. Por ejemplo, él dice, me encantan, se los recomiendo muchísimo, yo creo que hay muchos aquí que ya lo han leído, sus artículos son bellos, 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 te hacen, cuando nos preguntaba Brenda, la muchacha que nos entrevistó de Panorama, nos decía, ¿por qué una persona de otra carrera tiene que venir a escuchar a Amartya Sen? Cuando estudias la filosofía de Amartya Sen, no puedes hacer otra cosa sino ser mejor persona, ¿sí? Porque te hace ver las cosas no por lo que valen, sino por lo que realmente hacen por ti. Y es una reflexión a lo largo de todos sus artículos y está plagado de cosas muy bonitas. Y él dice, además de todo, en la función utilidad hay cosas que no se pueden comprar en el mercado. Dice, un hermoso atardecer, buenos amigos, una familia grande y unida, muchas cosas que hacen muy rica a la persona, el poder llegar, el poder estar, el disfrutar, todas esas cosas quedan fuera, porque hay muchas cosas que no tienen precio. Y están ahí en los dichos, todo el mundo lo repite como todo el tiempo, hay cosas que no tienen precio, ¿sí? Entonces una función de utilidad así no te describe a ti, no describe a tu familia, no describe a tu sociedad, ¿sí? Entonces hay muchas cosas, por ejemplo, dejemos el atardecer de lado, no tengo tiempo para mirar el atardecer. Bueno, ¿cuál es el precio que les das a una seguridad en tu ciudad? Eso no tiene precio. Y eso determina una política social. ¿Sí? ¿Sí? Entonces sí es importante, sí es relevante todo lo que está detrás de esta función tan reductiva, este análisis tan simplista que plaga el análisis tradicional en economía. Entonces, bueno, aquí voy a dedicarle un rato a lo que es el estudio de las hambrunas, porque es algo, como les dije en el inicio de la presentación, es algo que marcó su vida. Cuando él era un niño, vivió la hambruna de cerca. Lo hizo tanto que le dedicó prácticamente una década a estudiar las hambrunas. Su libro lo escribió en los 70s y lo publicó a principios de los 80s. Y es un libro que cambió para siempre el análisis de política social en casos de desastre. Él habla de hambrunas, pero también se puede aplicar a terremotos, a inundaciones, se puede aplicar a ciclones, huracanes, más bien ciclones en otra parte del mundo. Y te dice, cuando hablas de las hambrunas, dice, en los estudios de la economía de desarrollo asumían que las hambrunas se debían a una insuficiente producción de comida, ¿sí? Hay hambre porque no tenemos suficiente comida. No hay comida, nos estamos muriendo de hambre. Él demostró con muchos estudios empíricos y con años de recolección de datos. Se dice fácil ahorita está el Banco Mundial y dices, bajo la base de datos y me toma menos de un minuto bajarla, ya tengo toda la información. Cuando él hizo estos estudios no había eso. Él fue muy probablemente capturando así en su computadora uno a uno los datos para hacer los análisis y demostró que no se trata de que no haya comida. Lo que él hizo en una serie de estudios demostró que el problema no es por el lado de la oferta, sino es por el lado de la distribución. Comida siempre ha habido
y existirá. Pero lo que había en la época era un serio problema de distribución. Entonces dice, en la gran hambruna bengalí, las personas murieron, él escribe en el artículo, en su libro más bien, ese es un libro, las personas murieron enfrente de tiendas llenas de comida y protegidas por el Estado. O sea, se murieron enfrente de la comida. Ahí estaba la comida, pero estaban protegidas por el Estado. Y lo que sucedió en la India, dice, lo que pasó en realidad es que hubieron inundaciones y los agricultores no tuvieron dinero para no tuvieron salarios porque sus cosechas se perdieron. Entonces, como no tenían salarios, no pudieron comprar comida y por lo tanto murieron de hambre, pero comida había. Entonces, dice, en la hambruna de Bangladesh, en los 70s, de hecho, la oferta de comida, la producción de comida en Bangladesh estaba en su nivel récord y hubo una hambruna que mató muchísimas personas. Entonces, dice, las personas perdieron sus salarios también por una inundación y fueron incapaces de poder comprar comida y salvar sus vidas. ¿Sí? El enfoque tradicional puede hacer que las cosas empeoren fundamentalmente, dice, en Irlanda, en los 1840 y en Etiopía, en 1973, la comida se sacó de las zonas donde había hambruna porque no había demanda, porque no había ingreso que pagara la comida en esas regiones. Y la demanda de esos productos eran bajos porque las personas no tenían ingresos. De hecho, se gastó recursos en mover la comida de las zonas de hambruna en Irlanda y en Etiopía para que hubieran más gentes muriendo de hambre. Entonces, el problema de las hambrunas, que en su libro concluye que tiene mucho que ver la responsabilidad social de un gobierno, ¿sí? No se trata de que no haya producción, de que no haya recursos, sino de que hay una muy mala distribución y un muy mal gobierno administrando los recursos. Entonces, aquí puse esta caricatura, si ven, esto es una de las más recientes hambrunas, una caricatura sobre una de las más recientes hambrunas en el mundo, que es la hambruna en Somalia. Y pueden ver la persona muriéndose de hambre y viene la ayuda internacional, les están dando de comer, pero hay los extremistas cuidando la comida y apropiándose de ella. Y las personas siguen muriéndose de hambre porque tienen un gobierno opresor, no tienen democracia. Entonces él concluye, dice, las hambrunas no existen en países democráticos o con libertad de expresión. Esto lo hizo en un estudio junto con Dres, no sé cómo se pronuncia bien esa ahí, en 1989. Dice, China ha hecho un mejor trabajo que la India en erradicar el hambre. ¿Sí? Parte de la política también de Peña Nieto es erradicación del hambre. ¿Sí? La pobreza extrema no debe existir. China ha hecho esta política por muchos años y prácticamente no tiene hambre entre sus ciudadanos, o sea, la ha erradicado bastante. La India no ha sido tan exitoso, pero sin embargo, China ha experimentado hambrunas en épocas recientes, relativamente recientes. Dice, China tuvo una hambruna entre 1958 y 61, que es relativamente reciente, donde murieron algo así entre 15 y 30 millones. No se tiene el estimado preciso porque los chinos son muy celosos de sus estadísticas, pero sí se piensa que fue una hambruna enorme que hubo en China en esos años. Y él dice que la diferencia entre India y China es de que China no es tan democrático como India. ¿Sí? Entonces, que si no queremos ver hambrunas en el mundo, tenemos que buscar la democracia en el mundo. Los gobiernos democráticos son y deben ser elegidos por el electorado, por lo que estos son más responsivos a una mala opinión, una libertad de prensa. Un gobierno que es responsivo a una libertad de prensa, a una mala opinión del electorado, es muy probable que sea un gobierno que haga todo lo posible para evitar que las personas se mueran de hambre. ¿Sí? Entonces, esa es la conclusión de su estudio de las hambrunas y obviamente tienen fuertes implicaciones en la ayuda al mundo. De esto, pues hay muchas lecciones para el Banco Mundial, sobre todo aquellas organizaciones que se tratan de ayudar y de recolectar dinero a nivel internacional, hacer que el dinero llegue a los pobres. Es un reto. No es tanto buscar los recursos para que lleguen hacia los pobres, sino más bien el hecho de que
cómo hacer esos países más democráticos. ¿Sí? Últimamente, si tú logras juntar mucha ayuda, muchos granos, mucha comida y aviones de recursos, va a llegar a un punto donde quien lo va a distribuir va a ser el Estado. Y si el Estado no es democrático, el recurso se va a perder. Y es lo que pone la caricatura. Aquí hay un distribuidor bien gordo. Él está comiendo bien, pero las personas se siguen muriendo de hambre, ¿no? Ese es el caso de Somalia. Bueno, la medición de pobreza, esta es mi área. Es un poco árido, pero es muy bonito. En realidad, todo el análisis tradicional dice, vamos a determinar pobreza y lo vamos a hacer con el ingreso. Ahí parte el análisis de pobreza. Pero lo que hace él y dice, lo que teníamos hasta los 70 es la que dominaba el mundo, era el índice de pobreza per cápita. Eso cuando te dice el presidente o cuando te dicen los estudios muy generales acerca de hay 80% de pobreza o 40% de México es pobre en alguna de las pobrezas 20% pobre en pobreza alimentaria, ¿no? Y dices, bueno, todo el mundo hace clic, 20% de 100, 20 a... Y eso es la manera en que hasta los 70 se asignaban los recursos hacia los pobres, ¿sí? Entonces, lo que trataba la gente o los gobiernos es de hacer que las personas cruzaran esa brecha de pobreza. Hay una brecha de pobreza, lo que define al pobre del no pobre. Y es un nivel de ingreso que si tú lo tienes, ya no eres pobre, ya estás del otro lado, ya el gobierno se tiene que preocupar de los que están de este lado. Entonces, él se da cuenta de que la pobreza per cápita es un grave error, porque es insensible a qué tan pobre eres. Como todos los que están de este lado de la brecha de pobreza son pobres, entonces, si esta es tu brecha de pobreza y a ti te toca ser extremadamente pobre y a otra familia le toca estar cerca de la brecha de pobreza, al gobierno le conviene ayudar al que esté cerca de la brecha de pobreza y así reducir sus índices de pobreza. Y ese es uno de los paradigmas de ingreso. Es uno de los paradigmas en transferencias más fuertes que hay en análisis de distribución. Eso no puede estar bien, porque quien más ayuda necesita es el que está en pobreza extrema. Entonces, para hacer este análisis, él propuso, vamos a hacer un enfoque axiomático. Y esa es su medida de pobreza, es una fórmula muy sencilla, no la voy a comentar mucho, pero aquí él mete la brecha de pobreza, mete el índice en esta medida, mete el índice de pobreza, que es el H es el per cápita, G es el Gini, que es cómo está distribuido los pobres, y I es el ranking. Entonces, en resumidas cuentas, lo que dice es, aquí importa que seas pobre, pero además importa qué tan pobre eres para que te hagas acreedor a un beneficio. Y el enfoque axiomático de pobreza cambió, pero no tienen idea cuánto, rotundamente cómo se analiza la pobreza. De ahí en adelante, tú no puedes hablar de una medida de pobreza, cualquiera que sea, si no describes sus propiedades normativas, ¿sí? ¿Qué características normativas tiene tu índice de pobreza? ¿Es equitativo? ¿Es equitativo en los extremos? ¿Es simétrico? ¿No es simétrico? ¿Se mantiene en el tiempo? ¿Es independiente al patrón? Y todo eso te da una situación como esta. Vean esta tabla. Ese es uno de los artículos de Wu Hunyuan Cheng de 1997. Y ahí pone de la lista lo que son los axiomas más importantes, que son, él los dice así como que elementales en las medidas de pobreza. Y en las columnas vemos todas las medidas de pobreza que existen, ¿sí? Y aquí está palomita si lo cumple, tachita si no lo cumple. Dicho de otra forma, en las últimas 3 décadas se hizo una industria de medidas de pobreza. Y eso es relevante, porque cada una de estas medidas de pobreza es una óptica desde la cual se analiza la política. Unas se enfocan en crecimiento, otras se enfocan en distribución, otras se enfocan en todos los aspectos posibles, otras son menos completas, no son transitivas, pero tú sabes con un enfoque axiomático que él usó por primera vez en mediciones de pobreza y desigualdad, sabes exactamente qué estás midiendo. Y de acuerdo a las características de tu medida, es la utilidad de la misma. Entonces,
es una contribución muy grande y siguió hablando de esto y dice, no solo eso, ¿de qué estamos hablando? ¿De la desigualdad económica o desigualdad de ingreso? Esa fue una conferencia en los 90, creo que 97 fue publicado este artículo. Él fue a un congreso y llega a hacer su presentación y el título de la presentación decía desigualdad del ingreso. Y se enojó. ¿Por qué dicen desigualdad del ingreso? Iban a hablar de desigualdad económica y empieza a hablar de esa experiencia y dice, ¿por qué me da coraje la distinción? O sea, estos conceptos solían tratarse como similares. Hablas de desigualdad de ingreso, desigualdad económica, y no son lo mismo. De hecho, dicen, la distinción entre estos tiene mucho que ver con la visión equivocada de muchas políticas sociales. El ingreso por sí solo no nos da una visión muy sesgada o equivocada de lo que son las desigualdades en el mundo. Hay un océano de diferencia en concebir lo que es desigualdad de ingreso y desigualdad en muchas dimensiones. Y aquí, desde los 80s, finales de los 80s, principios de los 90s, Amartya Sen comienza a hablar de multidimensionalidad, pobreza multidimensional, desigualdad multidimensional, el índice de desarrollo humano, dimensiones, 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 porque el ingreso no lo es todo. En un artículo, existe una necesidad de ir más allá del concepto de ingreso. Las medidas tradicionales son limitadas. El ingreso es como un medio. Además, no es solamente un medio, es un medio de muchos medios posibles en el bienestar de las personas. Para aquí empezamos, la próxima clase vamos a ver esto a profundidad, pero Rawls habla también de bienes primarios y habla de la necesidad en los 70s de hablar de varios bienes y no necesariamente del ingreso. De hecho, en sus artículos iniciales, Amartya Sen ni siquiera mete el ingreso entre sus dimensiones importantes del bienestar de un ser humano. Hay algo que dice él, que tiene el ingreso que no captura las relaciones entre las personas. Hay variaciones paramétricas que son de acuerdo a las libertades y situaciones particulares de cada individuo. Las personas somos diferentes. Hay diversidad en el medio ambiente en el que se encuentran. Hay una variabilidad en el clima social que hace que el ingreso pueda o no ser tan relevante. Diferencias en las perspectivas, cómo la gente se relaciona o las costumbres sociales que existen en la sociedad. Y la distribución del ingreso entre la familia, que hacen que el ingreso por sí solo sea muy limitado en el análisis. Vamos a ver unos ejemplos, y esta gráfica es interesante para ver la motivación. ¿A qué le suena esto? Vean esta gráfica. Miren, aquí tenemos varias esperanza de vida y índice per cápita. Si mal no recuerdo, que está aquí es Kerala, y por acá está Sudáfrica. Lo que está en negrito es el PIB per cápita y lo que está más claro es la esperanza de vida. Y él dice, ¿qué sentido tiene hablar de una riqueza mayor como Sudáfrica si tu esperanza de vida es sustancialmente menor que Kerala? O sea, ¿qué caso tiene enfocar todo el éxito de una política económica en el ingreso per cápita si vas a tener muy poca vida para disfrutarlo? ¿Sí? Entonces, él habla y dice, es importante extender las dimensiones más allá del ingreso y capturar cosas tan relevantes como los años o la esperanza de vida que puedan tener las personas. En esta gráfica, él se va y se mete con Estados Unidos, porque aquí compara a los blancos americanos, que es la curva hasta arriba, los blancos, los negros, los de raza negra en Estados Unidos, que es la curva de abajo, y en medio está China y Kerala, representando una zona de la India, ¿sí? Y dice, ¿qué caso tiene que las personas de raza negra en Estados Unidos, que tienen un ingreso, o el ingreso per cápita, uno de los ingresos per cápita más altos en el mundo, en realidad, cuando hablas de esperanza de vida, están relativamente pobres en relación a los pobres en la India y en relación a los pobres en China, ¿sí? Entonces, ahí habla y dice, está bien eso, o sea, vaciarlo solamente en el ingreso y dejar fuera dimensiones tan importantes como son la esperanza de vida. Y aquí
para que vean la implicación, este es François Bourguignon, fue economista en jefe del Banco Mundial hace algunos años, menos de una década. Estuvo en el Banco Mundial y escribió este artículo y habla del paradigma del ingreso en la pobreza. Él se encuentra como hacedor de política y economista en jefe del Banco Mundial. Dice que el análisis tradicional define a los pobres en relación a estándares de vida y del ingreso, y él encuentra muchos problemas. La meta de reducir la pobreza es algo limitado. Los planeadores sociales han notado que el enfoque no permite analizar todos los aspectos relevantes de la pobreza. Ellos se encontraron con países que habían tenido un éxito económico muy grande y que seguían esos éxitos, decían, bueno, ya reducimos la pobreza, ya no hay hambre, la pobreza ha aumentado mucho, la pobreza ha disminuido mucho, esto es un éxito en la política social. Iban y le encostaban a las personas y les preguntaban, ¿cómo te sientes? Y la gente le decía, no, soy pobre. Y él le decía, yo te puedo demostrar que si te saco tus estadísticas y digo tu ingreso que tienes, no eres pobre, de hecho estás muy bien, ya no eres pobre en el ingreso, ya tienes una de las medidas más interesantes del Banco Mundial que se siguen usando, es que tienes, creo que son $2, $1 por día para vivir, y ya no eres pobre. Y a la persona te decía, sí soy pobre, me siento muy pobre, me siento excluido socialmente, no me siento parte de la sociedad. Y ese es un paradigma importante, que como hacedor de política pública y que últimamente quien vota el éxito o fracaso de tus políticas sociales son los hogares, se daban cuenta que el ingreso no podía comprar y que la política y que los programas sociales estaban mal enfocados. Entonces, muchos países en desarrollo que redujeron tenían y experimentaban fuertes sentimientos de exclusión social. Y en resumidas cuentas, pues decían, la política fue un fracaso, porque siguen siendo pobres, ellos se sienten muy pobres. Y últimamente eso es lo que tiene que ver el fracaso de la política. Las transferencias de ingreso han hecho que las personas peores, han hecho incluso, él se encuentra en la experiencia de muchos programas sociales que fomenta el Banco Mundial, han encontrado que la experiencia de transferir ingreso, solo ingreso, ha hecho que las personas sean todavía más infelices, porque para ir a reclamar tu ingreso tienes que hacer la fila y tienes que vivir el estigma de ser pobre. Y se daban cuenta que mucha gente que era realmente pobre y necesitaba realmente ese dinero, no iba porque le daba pena. Entonces, lo que ha hecho es que generó un montón de programas sociales que están utilizando el desarrollo y ahora hicieron lo que son los cash transfer, que son transferencias condicionadas, transferencias en efectivo, pero condicionadas a que desarrolles tu educación, tu salud, tu bienestar, tu esperanza de vida, etcétera, etcétera. Y ahí está el programa Oportunidades, por ejemplo. Sí te doy ingreso, pero primero alimenta bien a tus hijos, o que tu hija vaya a la escuela, o cumple este nivel de escolaridad, para que esta transferencia en ingreso no sea solo ingreso. Y hay muchos artículos de los especialistas en esta área que dice dinero tirado al caño, ¿sí? Porque se han dado cuenta que muchos programas sociales que fueron solamente basados en ingreso fueron dinero tirado al caño, no sirvieron para nada o sirvieron muy poco. Entonces, el efecto en el Banco Mundial pues es muy, muy grande de lo que son los pensamientos o la filosofía de Amartya Sen en cuanto a la multidisciplinaridad y la multidimensionalidad de lo que es el bienestar. Y aquí hablamos de Sen y las capacidades. Dice, la evaluación de nivel de vida de las personas. Voy a comenzar a mencionar un poquito de lo que son las capacidades. Él se enfoca más que nada en la capacidad de la persona. La evaluación de vida de las personas no debe basarse en bienes, características, utilidad, ingreso, sino es algo llamado su capacidad de la persona. La capacidad se refiere a la libertad que tiene una persona en términos de elección de funcionamientos, donde lo último se refiere a aquellas cosas que la persona puede alcanzar, como tomar parte en una vida en comunidad. Es bien abstracto el desarrollo de capacidades, es complejo y no quiero carrerear tanto, porque de esta parte de capacidades importa mucho lo que sigue después, que es justicia social. Entonces, lo que tengo para ahora es su mero planteamiento económico y la próxima clase
les tengo un ejemplo, el famoso ejemplo de la bicicleta, pero visto en detalle, todo lo que implica libertad, oportunidad, desarrollo de aspiraciones en un ejemplo de la bicicleta, ¿no? Entonces, voy a enumerar, después vamos a ver lo que es el desarrollo humano, lo que es democracia, lo que es libertades, y concluimos ahora sí con todos esos conceptos con lo que es justicia social. Entonces, esta parte de aquí, esta gráfica, cualquier economista ve esto y ya sabe de lo que se trata. Es un convex set, es una canastas, el set factible en la función de utilidad. Entonces, les voy a decir qué es lo que se trata. El análisis tradicional de bienestar es que dice, estas son las preferencias. Esta es la preferencia más alta, asequible por este individuo. Por lo tanto, X, este bien, es lo mejor que él puede tener, ¿sí? Entonces, yo les voy a decir que este X que está aquí es el enfoque tradicional de la economía. Si tomamos este mismo marco teórico, les voy a decir de qué se trata oportunidades en esta gráfica. Eso es un poquito complicado en esta gráfica porque es limitada. Ya vieron que el análisis de utilidad es limitado. Pero esto que está aquí es el set de capacidades que tiene la persona. Y esto que puede estar acá y acá son sus funcionamientos, ¿sí? La economía tradicional se enfoca, evalúa una política social por X. Y un desarrollo de política social tiene que ver con el desarrollo de todos los posibles funcionamientos y que esta persona tenga la libertad del mayor número posible de opciones para que él, de buena voluntad y porque lo valora intrínsecamente, desarrolle ese funcionamiento, ¿sí? Lo que hace la economía tradicional es se enfoca en llegar en el resultado, evalúa resultado y evalúa alcances de política pública. Lo que hace el enfoque de capacidades es evaluar el proceso por el cual la persona va a escoger un resultado en particular. Entonces, esto es lo que vamos a ver la clase pasada, vamos a ver, la clase que viene, lo que es el enfoque de capacidades, vamos a ver qué es libertad, qué es oportunidad, y sobre todo lo vamos a comparar con, porque no ha sido el único que ha propuesto cosas así, está Nozick, está las teorías marxistas, está Rawls, y sobre todo Rawls, que es el que le llega más cerca. Vamos a comparar las dos teorías de justicia y vamos a ver las diferencias, y ya después vamos a hablar ahora sí, democracia, ciudadanía, derechos humanos, etc. Entonces, les traigo ejemplos para esto, y aquí vemos, dice, las combinaciones de funcionamientos, el ser y hacer que una persona puede realizar, es un vector de funcionamientos que reflejan la libertad que tiene la persona para vivir un estilo de vida, de otros logros de estilo de vida, de poder escoger entre alternativas. Muchas veces nos decimos, es un fracaso, este hombre llegó a criminal y es un fracaso, y lo juzgamos por su bajo nivel de escolaridad, pero no tuvimos, no tenemos oportunidad de juzgar qué oportunidades tuvo realmente él para poder llegar y haber evitado y haber tenido opción de no llegar a ser un criminal, ¿sí? ¿Qué oportunidades hicieron falta? Y es esto que está en la gráfica. Nosotros nos concentramos en el hecho que es criminal, que llegó hasta ahí por una baja escolaridad, pero no nos concentramos en el proceso por el cual esa persona llegó a tener un bajo nivel de escolaridad. A lo que vamos a llegar al final de la próxima sesión es que vean que el desarrollo no depende de la persona y no son de beneficiarios que están todo el tiempo sentados esperando que la persona llegue y les dé recursos y les dé beneficio. Se requiere agencia, se requiere que la gente determine lo que es bueno y malo para él. Y esa es la oportunidad y la libertad de gestar su propio futuro. Entonces, está detrás del concepto de capacidades y está en una gráfica que les traigo la próxima clase, y es el ejemplo de la bicicleta. Con un ejemplo de la bicicleta lo vamos a ver, y ahora sí nos vamos a ir a cosas un poquito más abstractas para entender la teoría de justicia social, ¿sí? Esa es la clase que viene, y por aquí. Sí, 10 minutos.
Yo tengo una duda porque estos términos de economía. ¿Cómo llega de la corriente utilitarista, cómo llega a Pareto y esta idea del -1? Si nos lo puedes explicar mejor, si todos -1, Ajá. y cómo se conecta esto de Pareto con el utilitarismo tradicional, digamos. Sí, es donde comenzó. Todo el enfoque que había a la época era utilitarista. Él es economista y se comienza y empieza a revisar, que eso es, por detrás de la economía está toda la política económica, macroeconomía y todo. Y él lo que dice es que si tú no agregas, si no eres capaz de agregar felicidades en un índice, lo único que tienes para decir es un óptimo de Pareto. Y el criterio de política pública es decir, no puedes decir que una política A es mejor que una política B si no haces que al menos uno mejore y nada empeore. Al momento de quitar la suma y decir no puedo compararlo, me quedo con lo demás, te quedas con un óptimo de Pareto. Y ahí está Nerón quemando Roma, ¿verdad? Y todas sus consecuencias de política pública, que es muy dramático. Porque si es eso, muchas economías del mundo no podrían hacer nada por salvar a sus pobres, ¿sí? Entonces, Sen, de hecho, todos sus primeros artículos son bien axiomáticos. El enfoque axiomático que les puse en una tabla son puros principios matemáticos normativos y tienes que demostrar la existencia o no existencia de la fórmula y de la ecuación. Entonces, él empieza a moverse a medidas para evitar el óptimo de Pareto. Y se da cuenta que con el utilitarismo no se queda corto y tiene que abrir la base y desarrollar el concepto de capacidades. Entonces, no nos importa el ingreso, nos importa la capacidad que tiene la persona de funcionar en la economía y desarrollar las aspiraciones que él quiere. Le da la vuelta. Y esa es la teoría de las capacidades. Le agradezco muchísimo por platicarnos acerca de Zen con tanta pasión. Ahí me gustaría preguntarle cómo las capacidades se relacionan con las dimensiones. ¿En qué momento, de qué manera se pueden relacionar? Si esas capacidades están medidas intrínsecamente en estas propiedades normativas axiomáticas de los índices. Sí, es una muy buena pregunta, Humberto, es una muy buena pregunta. De hecho, muchas de las críticas del enfoque de capacidades es que es un enfoque incompleto, pero es incompleto a propósito. Lo vamos a ver en la próxima clase. Cuando tú partes de capacidades dices el ingreso no es suficiente, entonces tiene que haber dimensiones. Y ahí empieza la arbitrariedad que dices, dimensiones, bueno, pues, ¿qué dimensiones? Y ahí llega Alcaer, que es una de sus seguidoras más importantes en economía, dice, esas dimensiones las tenemos que definir por consenso social. Y ahí es donde se pone interesante, porque a ti te van a dar un programa social que incluye las dimensiones que para ti son relevantes. Y eso es agencia. Entonces tú no es yo planeador social, te voy a dar la casa en Escobedo y allá tienes que irte 2 horas de tráfico para llegar. No, tú me tienes que decir qué quieres y de acuerdo a lo que tú quieras se va a evaluar la política pública con agencia. Entonces las dimensiones, el set de dimensiones con el cual se alcanza la política, se evalúa la política social son determinados intrínsecamente por la población a la que se le da el beneficio. O sea, yo, por ejemplo, mido pobreza multidimensional y mido educación, salud, acceso a bienes públicos, porque esos son los datos que tengo. Y pongo todas las dimensiones, hasta 8, 9, y si de repente sale una buena base de datos y hay una nueva dimensión, la meto. Pero es porque disponibilidad de datos. Pero para hacer política social, tiene que ser por consenso, ¿sí? Y el consenso más grande que ha hecho el mundo, de hecho, es el Índice de Desarrollo Humano, que es educación, esperanza de vida e ingreso. Y es un trabajo en proceso. ¿Sí? Entonces vamos a ver esto, la próxima clase. Lo más bonito está por venir. Pero tenía que ver la parte económica, si no, no entendemos. O sea, realmente esto es la base y ya lo que viene es, voy a partir de capacidades, lo voy a explicar con lujo de detalles, con un ejemplo muy bonito. Y ya después nos vamos a conceptos más abstractos para que ahora sí podamos entender sus ideas y cuando nos hablen
nos habla en el auditorio Luis Elizondo, entendamos con mayor claridad el alcance de sus ideas. ¿Ok? ¿Mande? Educación, ingreso y esperanza de vida. Sí, educación, ingreso y esperanza de vida. Yo también agradezco tu ponencia tan clara. Yo quisiera aprovechar así a un economista para entender cuál es la relación de la economía con las políticas públicas. Me imagino que un nivel así, país, es más claro los programas de desarrollo social, cuánto presupuesto se van a llevar, pero estoy pensando a nivel Estado. Quisiera que nos mencionaras, por ejemplo, aquí entra en Nuevo León un nuevo gobierno. ¿Qué rol juegan los economistas y a partir de dónde como para decir, a ver, entonces a la Secretaría de Educación se va a ir tanto por ciento? ¿Cómo está esa división? Si de veras se le hace caso a los economistas, o sea, hay alguien que hace una fórmula. Y si es así, si ya es un hecho que los hallazgos de Amartya Sen están teniendo influencia. Sí, ha tenido una influencia muy importante. La economía se divide en microeconomía y macroeconomía. La macroeconomía es la que se encarga de la política económica macro. Y la microeconomía analiza la situación de bienestar de los agentes, en este caso los hogares. Digamos que todo desarrollo económico en México, que ahorita acaban de cambiar ¿es MEADE? El de desarrollo económico ahora, ¿verdad? MIT, la que nunca lo escucha en la radio, nada más leo. Este señor es el que está en cargo, estaba Rosario Robles antes, ¿no? Sí, en desarrollo económico, sí, ¿verdad? Desarrollo social, ok. Ella, y pues quien ha hecho la mayor parte de la política social, ella sí se centra en la microeconomía, que es el bienestar del individuo, del hogar. Y ella es la que diseña el programa social, mide pobreza y desigualdad, ahí está Coneval y mujeres y todo, ¿no? Y por este lado está la macroeconomía, pero se conectan, porque la macroeconomía tiene estudios, está fundamentada en microprincipios, y sus famosas reglas de oro tienen principios de utilidad. Entonces, la economía, por eso decía, hay un artículo que compara a Keynes y compara a Piaget, y los dos su contribución al capitalismo, porque tarde que temprano, el supuesto que subyace a la teoría keynesiana y el supuesto que subyace a Piaget, que analiza los hogares y la desigualdad de los hogares, está la función de utilidad. ¿Sí? El supuesto de que tener más PIB per cápita es mejor. Y ahorita se da cuenta, y se dan cuenta muy bien los del gobierno, que tener mejoras en el PIB per cápita no nos hace mejor país, si tenemos serios problemas de desarrollo humano y de limitación en derechos. ¿Sí? Claro, por supuesto, claro. Ya de hecho, el desarrollo humano mide pobreza multidimensional. Y ya de hecho somos parte del ranking del índice de desarrollo humano. Y eso, cualquier macroeconomista y politólogo y gente que le importa la política y políticos y de todo, lo siguen muy bien. Es bien importante. Entonces, el efecto que ha tenido es enorme. Realmente brillante el señor. Así que lo vamos a tener. Bueno, gracias.